Buenas noches a todos. Esta noche, hoy martes 7 de mayo, tenemos otra clase más de más sabiduría, más conocimiento, más enseñanza con el rabino Asher Kakua. Bienvenido, Rab. Y Muchas podemos, gracias, Claudia. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos también por unirse, por conectarse. Ojalá pudieran también abrir sus cámaras para no sentirnos así como que estamos en radio, sino también poder verlos también e interactuar un poco. Bienvenidos nuevamente a este espacio. Gracias a Britola en Colombia que nos brinda este espacio. Y bueno, Baruch Hashem, continuamos con nuestro estudio en lo que corresponde a mis clases. Estábamos hablando de manera general todo lo que es el proceso de Teshuvah. Hablamos también de lo que es el tema de seguir eh, depurando ideas, conceptos, la importancia de estudiar la halajá, desde su base, obviamente, lo que es la halajá. Y también, obviamente, yo pertenezco a la Hasidut Chabad, entonces tratamos también de incluir un poco de Hasidut, de respuesta desde lo que es la Hasidut a las preguntas que tienen las personas que también están iniciando. Sobre todo, en la última clase estuvimos hablando sobre el estudio de Torah por parte del Noah Hira, pero enfocado en ese deseo que a veces se tiene sobre temas místicos de Kabbalah, tratando de darle una razón de ser y explicando por qué esto se está dando, porque no es casualidad que también, digamos, se haya dado una apertura de mucho de este conocimiento y también incluso se haya dado una distorsión de este conocimiento con ciertos grupos que venden esto pues solamente pues, con el fines lucrativos. Entonces no todo lo que está por allí también es Kabbalah, o no es una manera correcta. Pero no hay que negarlo, lo decíamos en la clase pasada, analizándolo bien punto por punto, analizando incluso unos comentarios de mi libro, Descubriendo tu luz interior, donde yo abordo algunos comentarios que se hacen al Zohar, de que en estas generaciones premesiánicas, digamos, se abrían un poco de estos portales de esta sabiduría, y no solamente que pasó esto, sino que tiene una razón de ser, que es algo necesario, algo que digamos, se necesita para estas generaciones. ¿Ok? Entonces, la idea es retomar esa idea. Me gustaría nuevamente, les digo, poder que abran sus cámaras, poder verlos. La idea es un espacio de audiovisual, un espacio donde compartimos no solamente audio, sino también poder vernos un poco, compartirnos, conocernos. Entonces, pues sí, la idea es continuar con eso que estábamos comentando la vez pasada de este despertar, de este interés de la gente por este tipo de conocimiento y abordándolo de lo que tiene que ver con esta fase o estos años premesiánicos que nos encontramos. No sabemos cuándo viene Mashiach, siempre logramos que sea pronto, pero sin duda muchas cosas que se están dando tienen que ver con esta revelación mesiánica que está sucediendo, que va a conducir a la próxima venida de Mashiach. Entonces, hablábamos eso en la clase pasada. Hablamos también de que no todo es Kabbalah, no todo lo que se vende, pero se hace necesario precisamente en esta época donde prácticamente hay esa sed y también al mismo tiempo una distorsión por parte de otras personas. Se hace necesario entonces enderezar las cosas, se hace necesario entonces conducir las cosas por el camino correcto y explicar qué es lo correcto de las cosas. En ese ámbito, decíamos que no es casualidad que las personas tengan una sed por este conocimiento porque se dio la apertura de este conocimiento y por lo tanto, ¿y por qué? Decíamos por qué, porque estamos en unas generaciones donde prácticamente absorbidas en la materialidad, como incluso veo aquí en unos textos que voy a citar, que son generaciones como dormidas, casi en coma. ¿Qué significa eso? Pues la gente está prácticamente muy alejada de lo espiritual, incluso mucha gente hoy día, a pesar de que el judaísmo ha abierto la puerta a enseñarlo y todo, mucha gente incluso llega a alejarse de una búsqueda de Dios o algo así. Entonces hace necesario como medicina que este conocimiento empiece a dar efecto. Se necesita esa medicina como para revivir al enfermo. Entonces el conocimiento de la Kabbalah y de la Hasidut precisamente te ayuda a revitalizar el alma, a despertar el alma. Entonces sí es necesario, pero también se hace importante aclarar
los puntos a tener en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta esa introducción, que es un breve resumen de lo que vimos en la clase pasada, la generación en la que estamos, etcétera. Ahora pasamos, o quiero pasar ahora a mirar entonces este tema, cuáles son los cuidados que se tienen que tener, cómo debe conducirse una persona que tiene algún tipo de interés sobre estas cosas, es simplemente comprar libros, inscribirse en cursos por allí que de pronto no saben de qué procedencia son. Entonces no es tan así, a pesar de que hay una apertura, no es tan así. Sobre esto, hay un artículo de Jabad, de la página de Jabad, en el que voy a citar algunos fragmentos, que el artículo se titula La Kabbalah es para todo el mundo. Ese es el título del artículo. Y yo creo que es la pregunta que nos compete a nosotros, porque hay un interés no, y decíamos la clase pasada, no podemos solamente reprimir a las personas, sino darle una respuesta, porque este interés no es casualidad, es algo que está conducido desde el cielo. Entonces hay que encaminarlo. Pero la pregunta esa es, entonces esto para todo el mundo. Lo que dice la Alajá y lo que dice el curso también basado en muchos sabios, en el curso que yo dictaba con la Yeshiva Pirkei Shoshani, es que en verdad la Kabbalah para najidas está prohibida, pero no solamente para najidas, sino que por eso cuando hablamos todo el mundo, no solamente incluye najidas, sino preguntándonos si esto también es para todo el mundo, para judíos y no judíos. O sea, sabemos que los judíos hay grandes cabalistas, pero la pregunta es, ¿entonces todos los judíos tienen permitido estudiar Kabbalah o tenían permitido estudiar Kabbalah? La respuesta que se trae, eh, vamos a mirarlo ahorita, antes de ya enfocarnos al tema no ágil, al tema de lo que corresponde a las naciones. Pero sobre esto de que la Kabbalah, si la Kabbalah es para todo el mundo, no, es curioso que vemos en un libro que se llama Sharak Damot, La Puerta a las Introducciones, escrito por Rabbi Haim Vital. Rabbi Haim Vital era precisamente el alumno más sobresaliente del Ari Kadosh. Toda la Kabbalah que se tiene hoy es luriánica, o sea, se llama luriánica porque viene de Rabbi Luria, el Arizal. ¿Ya? Entonces, antes de él hubo grandes cabalistas, pero el Arizal vino como a organizar y a revelar una nueva faceta de muchas cosas, y toda la Kabbalah, que prácticamente toda la Kabbalah que se maneja hoy día es gracias a los aportes del Arizal. Entonces tenemos no cualquier persona, sino a Rabbi Isaac Luria, el Arizal, quien no escribió libros, no dejó escritos libros, sino que sus alumnos, principalmente su alumno principal, Rabbi Haim Vital, escribió las enseñanzas de su maestro, Rabbi Isaac Luria. Y en un libro que se llama Shar Akdamot, libro de introducciones, miren lo que escribe Rabbi Haim Vital. Dice que, aunque en generaciones anteriores las enseñanzas de la Kabbalah se mantuvieron escondidas y fueron estudiadas solo por unos pocos, hoy no solo tenemos permitido estudiar Kabbalah, sino que también tenemos la responsabilidad de difundirla. Esto es una cita de Sharak Damot. O sea, tenemos la responsabilidad de difundir la Kabbalah. Hay que poner un paréntesis ahí muy grande. Esto no significa que todo lo que hay por allí, no me canso de repetirlo para que no se entienda entonces como que esto hay un permiso sin ningún tipo de restricción, entonces yo tengo que estudiar, no, vamos a ver cuáles son las consideraciones. Pero, de hecho, Hashem mismo se ha encargado de difundir la Kabbalah, como a través de la Hasidut, cuando surge la Hasidut, y a través de lo que pasó también con el Balatania, el rebe fundador del movimiento de Chabad, que también tuvo todo un proceso, los permisos, por decirlo así, del cielo para revelar todo este conocimiento de una manera entendible. Kabbalah y Hasidut son cosas diferentes, pero están muy unidas. Kabbalah yo lo entiendo como algo que está muy profundo y que no es fácil que lo entienda cualquier persona. Pero la Hasidut es entendible para cualquier persona. Por eso, cuando yo hablo de que si la Kabbalah es para todo el mundo, vamos a entender que sí, Hashem mismo reveló de que se puede estudiar desde la faceta de la Hasidut. ¿Ya? Hay que saber uno ser consciente. Es como querer ser médico, digamos, y querer ya estar operando en el primer semestre. No haciendo cirugías, no es así. Entonces, a pesar de que estamos en una época en que este conocimiento se está revelando y que la Hasidut es una de las formas en que Hashem mismo está revelando esto de una manera entendible para cualquier ser humano, pues como cualquier otra cosa tiene detalles, tiene consideraciones y tiene procedimientos, protocolos, etcétera, etcétera, como queramos llamar. Entonces,
Por eso, Rabbi Haim Vital escribe esto, dice que no solamente antes eran unos pocos los que conocían esto. Cuando decimos unos pocos es que también no todos los judíos estudiaban esto, no todos los judíos podían estudiar y a veces no todos los judíos sabían que este conocimiento existía. Era un grupo muy cerrado el que tenía este conocimiento. Pero hoy día, hasta incluso cristianos compran Zohar. Ya, ¿cómo pueden comprar un libro de Zohar? Pueden comprar. Entonces, esto se abrió, esto ya lo decíamos la clase pasada, pero es importante quien no haya visto la clase pasada, está en el canal de Bridola en Colombia, en el canal de YouTube, ahí está la grabación, bueno, para que entiendan de qué estamos hablando acá, pero todo esto es dirigido desde el cielo, o sea, esta apertura, pero cuando un conocimiento está abierto, necesita también instrucciones. Entonces, esto es lo que dice Rabbi Haim Vital en su libro Shalat Namot. Ahora, otra pregunta que se hace el artículo es por qué es importante en esta época, ya lo mencioné, pero vamos a mencionarlo otra vez, y es porque los rabinos describen sobre el tremendo decaimiento de las últimas generaciones. Son generaciones muy inferiores, muy decaídas a las generaciones anteriores. La espiritualidad prácticamente ha aflorado, se ha hecho más fuerte la materialidad de las cosas. Ya, este mundo es un mundo de afanes, un mundo donde prácticamente muy pocos se ocupan un poco de alimentar su alma, ya, de darle conocimiento a su alma. Por eso estamos en una generación donde abunda el estrés, donde se ha hecho la generación de la depresión, de la ansiedad, de tantas cosas que podríamos llamarlo afectaciones psicológicas que la psicología aborda y que también hay una ayuda sobre eso. Pues, ¿por qué es? No son enfermedades nuevas, eso hay que entender. Porque mismo Rambam lo comentaba en la clase con o con la fundación. El mismo Rambam sufrió de depresiones por muchas cosas que le pasaron en su vida. Entonces la depresión no es nueva, la tristeza no es nueva, de pronto la ansiedad no es nueva. O sea, pero lo nuevo aquí es que se han marcado como padecimientos de estas generaciones. ¿Por qué? Porque las personas generalmente no están poniéndole el cuidado que se debe a su alma, a su espiritualidad. Y si hablamos de la alajá es como esa parte revelada de la Torah, o sea, lo físico es como si fuera el cuerpo de la Torah, pero tal como el hombre tiene cuerpo y alma, la Torah también tiene cuerpo y alma. Entonces tenemos la Torah revelada, podríamos compararla como el cuerpo, es decir, es importante. De la misma forma que una persona no puede enfocarse solamente en su alma y dejar morir a su cuerpo, lo cual es incorrecto, tampoco una persona puede hacer lo contrario, enfocarse solamente en su cuerpo y dejar morir a su alma, entre comillas, morir. El Rebbe dice en el libro Hacia una vida plena de sentido que muchas veces nos sentimos como con ganas de llorar, sin ninguna explicación, a veces nos sentimos con ganas incluso de llorar de alegría, a veces sin ninguna explicación, otras veces por tristeza, otras veces no sabemos qué tenemos, pero algo tenemos, queremos como expresar, como llorar, como sacar algo. El Rebbe dice en ese libro, dice, esto es el alma pidiendo atención. Es el alma diciendo, estoy aquí, oye, también dame de alimento, no es solamente el cuerpo, no es solamente lo material, también yo tengo importancia. Entonces, el alma está pidiendo auxilio, dice el Rebbe. Entonces, así como la Torah tiene un cuerpo y un alma, es decir, entre comillas, cuerpo y alma, es decir, una parte revelada que se entiende lo físico, la acción física, lo que yo debo hacer, lo que no debo hacer, lo que yo debo pensar o no pensar, o sea, las tres facetas, las tres vestimentas del alma que son pensamiento, palabra y acción. ¿Cómo me debo comportar yo en esas tres cosas? Pensamiento, palabra y acción. Eso se puede llamar lo revelado o el cuerpo de la Torah. Entonces, esto es importante, sin duda. Así como el cuerpo también es importante. Pero existe una faceta más profunda que es llamada el alma de la Torah. Y eso es lo que hace alusión a la Kabbalah, ¿ya? O la Hasidut. Entonces, ¿qué pasa? Que alguien tiene el micrófono abierto, lo puede cerrar, por favor. ¿Qué pasa? Es que también ahora, donde se ha redoblado en estas generaciones lo material, lo corporal, o sea, esa parte física, se necesita entonces revivir el alma y por eso Hashem ha dado el antídoto y es abrir estas puertas a este conocimiento que se llama Hasidut o Kabbalah. Yo digo Kabbalah, pero a veces lo pienso para decir esa palabra porque entonces creo que una persona puede simplemente entonces
terminar la clase y empezar a buscar Zohar y empezar a buscar libros de Kabbalah y no sé qué. Eso no es lo que estoy diciendo. ¿Ya? Lo que estoy diciendo es que sí hay una apertura, pero si quieren orientación, si quieren hacer un grupo de estudio donde andemos en este proceso, incluso si quieren me pueden invitar o pueden participar en mis clases también, que tengo un grupo privado también, y podemos irles aclarando porque se necesita orientación sobre estas cosas. No es algo para manejar de manera autodidacta. Y aclaro una vez, yo no enseño Kabbalah, yo no sé Kabbalah, yo enseño Hasidut, que es lo que yo, pero la Hasidut tiene mucho de que hablar y tiene muchas profundidades también interesantes. Entonces, sobre esto decían los rabinos, esta generación es como una generación que está en una hibernación profunda, como en coma, como dormida, como redoblado en la materialidad, por eso lo que decía, las enfermedades que están surgiendo o afectaciones. Y entonces no es consciente esta generación de la santidad de Dios y la Torá. Incluso algunos, también pasa, vienen desde ese proceso y llegan a ser no ágidas, conocen la Torá y a veces dejan eso de lado. O sea, a fin de cuentas fue como una etapa que quemaron y no siguen adentrándose en todo el maravilloso mundo de la Torá. ¿Ya? Entonces, no es solamente una curiosidad, falta mucho en esta generación con respecto a esta parte de la conexión con la Torá y con Dios. Entonces el mundo ha descendido en su totalidad a una oscuridad espiritual más profunda y en estas condiciones el antídoto es dar rienda suelta al poder de la luz interior de la Torá y con esto se cita también el Etz Haim, que es la columna vertebral de los textos cabalísticos, y una carta de los Rebbeim de Jabat también. Ahora, entonces esto significa que hay que darle rienda suelta a todo esto sin precauciones, como decíamos, no se necesita tomar precauciones y en estas precauciones hay discusiones. El Rambam, por ejemplo, decía que una persona no podía adentrarse en estos estudios sin tener el estómago lleno de pan. Así dice el Rambam. ¿Qué significa eso? O sea, yo no puedo pretender profundizar en conceptos que pueden ser el alma de la Torah, o sea, conceptos místicos, conceptos de Hasidut, pero sin tener claro lo que es la halajá, la parte revelada de la Torah. Un Noahida también tiene leyes, leyes son alajot, o también viene la palabra alifot, caminos. Entonces, un Noahida tiene que profundizar, no piense que solamente dejé la idolatría atrás y ya yo no creo en tal cosa, ahora creo en la unicidad docente. No, ese es el principio. Pero qué debe hacer una agida en tal situación, qué debe hacer una agida, cómo puede de alguna manera conectarse con las festividades judías si quisiera hacerlo, en qué medida, cómo puede hacerlo, cuáles son los 7 preceptos con todas las profundidades que tienen esos preceptos. Hablamos de que el tema de planificación familiar, el tema de pronto de si una persona quiere castrar una mascota, se puede o no se puede, etcétera. Hay mucho que hablar, mucho que hablar. Por lo tanto, la persona tiene que primeramente llenar su estómago de pan. ¿Qué significa eso? Tiene que centrarse en el estudio de la halajá y puede dedicar un tiempo al estudio de la Hasidut con rabinos que le ayuden, etcétera. Es como lo mismo que hacemos nosotros cuando nos sentamos a comer. Le estamos dando alimento al cuerpo, que es el alimento físico, pero en el momento que hacemos una bendición y le agradecemos a Shem por eso, también estamos alimentando el alma. ¿Ya? Entonces, de la misma forma, una ágila tiene que fundamentarse en lo que son sus leyes y no pretender volar en otros conocimientos cuando ni siquiera tiene claro cuáles son sus leyes a fondo. Y tampoco voy a decir que tiene que primero hacer un curso de 1 año, 2 años y después que estudie Hasidut. No, yo creo que puede hacerlo paralelo. ¿Ya? Puede hacerlo paralelo, puede estudiar alajá, pero tiene que estudiar alajá. Las leyes, las 7 leyes en su profundidad y también puede en otra parte de su tiempo ir estudiando algo de Hasidut con una orientación rabínica. ¿Ya? Entonces, esa es una de las precauciones y y sobre todo, que es que hay una prevención en el pueblo de Israel también, a pesar de que esto es una apertura que se está dando para nosotros, los que pertenecemos a algunas Hasidut, lo vemos con más naturalidad, porque entendemos que no es Kabbalah, sino Hasidut, vuelvo y repito, pero lo vemos con más naturalidad, hablar un poco de Sefirot, hablar un poco de los Olamot, hablar o sea, de los mundos, etcétera. No lo vemos realmente como algo que sea profundo y de pronto prohibido, no. Pero sí es cierto que
También hay otros sectores del judaísmo que no se meten con estos temas, o sea, tienen mucho respeto y lo cual es, yo no puedo pretender decirle a ellos que están mal, ni tampoco ellos pueden decirme que nosotros están mal. Seguimos nuestros rebeí, nuestras instrucciones de nuestros rabinos. Eso es importante. Una persona tiene que hacerse un rabino y seguir las instrucciones, seguir, sobre todo en el estudio. De pronto, el rabino puede dar consejos para la vida también, pero con el estudio no solamente son consejos, sino que son directrices que el rabino le puede estar diciendo a la persona para seguir en su proceso, porque el rabino conoce el camino de la persona. Entonces, ¿qué pasa? Que como decía, lastimosamente han pasado muchas cosas en el pueblo de Israel vinculadas con este afán de la gente de temas de Kabbalah y por eso, a pesar de que estamos en una época donde está esa apertura a este conocimiento, sin embargo, no hay que dejar de lado los problemas que esto ha traído al pueblo judío. Muy poca gente sabe que han existido no sé cuántos, pero voy a decir para no exagerar, eh, eh, centenares bueno, vamos a decir centenares, debe ser. Existe más de 10 20 personas, tal vez más, dentro de lo que yo conozco, puedo hablar de esa cantidad, que se han declarado mesías dentro del pueblo judío. No solamente el falso mesías que el cristianismo tomó, de pronto ese es lo que tiene diferente que se hizo muy famoso gracias al cristianismo, ¿no? Pero en verdad no ha sido el único, han habido muchos. De hecho, en la época que vivía el Rambam por allá en Egipto, había uno en Yemen que se declaró Mesías también. ¿Ya? Y la gente le preguntaba al Rambam, le dirigía cartas preguntando al Rambam sobre este Mesías. No dice, por lo menos en el texto que yo estaba leyendo, no dicen el nombre, solamente dicen que era un judío que en Yemen se declaró Mesías y tenía sus seguidores. Y la gente en ese tiempo era tan poco estudiada que muchos creyeron que era Mesías y entonces otros dirigieron cartas a Rambam preguntándole si este hombre que decía esto y esto era realmente el Mesías, porque siempre estamos esperando que venga Mashiach. Y Raman dijo, ese hombre es un loco. Así respondió, no le presten atención, ese hombre es tal cosa, ¿verdad? Y realmente estaba tan loco porque es que una persona se puede creer tanto su mentira que prácticamente se llega a ese nivel de seguridad, ¿ya? De locura, vamos a decirlo así, que él llegó donde el sultán, este falso Mesías, y dijo, yo soy el Mesías, y el sultán, Mesías del pueblo judío, y el sultán le dijo, ok, ¿y cómo puedo saber que tú eres el Mesías? Entonces, porque yo tengo poderes y si cortas mi cabeza voy a seguir viviendo. Ya, así dijo. Entonces el sultán mandó a buscar su espada y efectivamente le cortó la cabeza. Y pues obviamente el hombre nunca se levantó. Ya. Entonces, eso fue una historia real. No, un Mesías, tal vez de los tantos, muy poco conocido, ¿no? Entonces, en el pueblo de Israel ha abundado ese tema de los Mesías y hay mucho que hablar de eso. No creen también, pero hay otro que es un poquito más famoso y una de las razones por la que mucha gente creyó en él y le siguieron era porque era un erudito tremendo en Kabbalah. ¿Ya? Era una cosa muy sorprendente según lo que relatan. ¿Ya? Y era llamado Shabbatai Tzvi. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Que era un hombre que sabía y también se sorprendían, era joven, se sorprendían incluso personas mayores que él de su conocimiento en temas místicos. ¿Ya? Era muy sorprendente, la gente quedaba, hasta dudaron algunos. Entonces, otros rabinos escucharon sobre esto porque esto se va regando la información. No es como ahora que uno hace un mensaje de WhatsApp y ya entera que está por allá en China, como los que se conectan por acá también. Entonces, ya estamos unidos en todos lados. Ya, pero no, en ese tiempo se tomaba tiempo a veces en llegar la información hasta que llegaba la información y unos rabinos decidieron averiguar y mandaron alumnos de ellos a que se infiltraran entre los alumnos de ese supuesto Mesías a que para ver qué tan cierto era. Y los hombres se infiltraron, duraron tiempo estudiando con él y después regresaron. Estaban haciendo inteligencia, como decimos hoy día, ¿no? De espías.
Entonces regresaron donde sus maestros y le dijeron, ajá, ¿qué tan cierto es lo que dicen de este hombre? Y ellos dijeron, en verdad, estamos sorprendidos de todo el conocimiento de este hombre, de toda su sabiduría. No es mentira lo que dicen de su sabiduría, dijeron ellos. Solamente vimos dos cosas que nos llamaron mucho la atención. Uno es que no se ataba eh, los cordones, no sé si eran cordones, pero algo que ataba los calzados de ese tiempo, del pie izquierdo y estudiaba Torah acostada. Lo hemos visto estudiar Torah acostada. Resulta que estas son leyes básicas del comportamiento judío. Dentro, a nosotros el Shulchan Aruch no nos dice, no nos deja opción, sino que nos dice cómo tenemos que atarnos los zapatos. O sea, nosotros tenemos reglas, o sea, leyes, incluso para atarnos los zapatos y qué orden nos los ponemos. No es una cuestión de si a mí me gusta así o me gusta esa, no. La ley judía establece que una persona se pone primero el zapato derecho, después el zapato izquierdo y primero ata el izquierdo y después ata el derecho. Ya, esa es la ley judía, Shulchan Aruch, es decir, es ley judía, no es costumbre. Y el tema también está prohibido como estudiar Torah acostado, estas cosas. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que los rabinos escucharon esto mm, y los hombres no descartaban, o sea, no desmentían la sabiduría que tenía el hombre en estas cosas tan profundas, pero estaba fallando en una alajá, en una ley judía, es decir, no estaba siguiendo la ley judía, aunque en lo que vieron en ese tema de amarrarse el zapato izquierdo primero. ¿Qué dijeron los rabinos? Si Mashiach no sabe alajá, entonces no es Mashiach. Si Mashiach no cumple Torah, entonces no es Mashiach. Y así, efectivamente, descartaron por muy grande y por muchas ideas que tuviera, por el hecho de no cumplir estas dos alajot pequeñas, entre comillas, descartaron a este como Mesías. ¿Y qué pasó? Que pues con el tiempo, este hombre, Shabbatai Zvi, que había sido proclamado como Mesías, se convirtió al Islam. Ya, se convirtió al Islam. Y no solamente eso, sino que se, ¿cómo es? Le siguieron 300 judíos más, se convirtieron al Islam. O sea, hizo que muchas personas se desviaran de la Torá. Ya. Por acá veo que nos saludan de China la señora Pilar. Bienvenida. Entonces, eh, ¿qué pasa? Volvemos al punto. Esto causó tanto problema y sobre todo la gente, de la ignorancia también, cuando alguien sabe cosas tan místicas, ha traído problemas esto. Ha traído problemas, no es mentira. O sea, este tema de Kabbalah ha puesto mucha piedra de tropiezo dentro de Israel, ¿ya? Y por eso es un tema que muchos se hicieron hasta no solamente escépticos, sino opositores a todo este tipo de conocimiento. ¿Ya? Y hubo una época precisamente donde surge la Hasidut del Baal Shem Tov, donde habían personas que eran opositores del Baal Shem Tov, y no opositores solamente como que no estoy de acuerdo, no, le perseguían y acusaban. Era una guerra que había, o sea, ¿por qué? Porque se veía, y por ejemplo el Ramjal también, el Ramjal fue un gran sabio también posterior a esta época de Shabbat Levi, y el Ramjal tuvo que salir también de su ciudad, y muchos de sus libros fueron prohibidos porque Ramjal era jovencito y ya también una lumbrera en estos temas de Kabbalah. ¿Ya? Entonces la gente está muy precavida, muy prevenida con estos temas. Hoy día sabemos obviamente que Ranjal no era como ese falso mesías. Ranjal es un grandísimo en la Torah, sobre todo en esta Torah oculta. Entonces, ahorita están tomando y la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Que este tema necesita precauciones, incluso en el pueblo de Israel. Mucha gente todavía, y es verdad, a raíz de todo este pasado, mucha gente también no quiere nada con Kabbalah. O sea, mucha gente, cuando digo Israel no me refiero al país, sino al pueblo judío. Mucha gente no quiere, no le interesa este conocimiento, ya, no le interesa nada de estas cosas, precisamente porque ha quedado como esa huella de todo lo que pasó antes. Por lo tanto, hay que tomar precauciones y sobre todo que, como dice acá, el peligro de la Kabbalah
recae en su interpretación errada. Y el propio Baal Shem Tov advirtió sobre el aprendizaje profano de la Kabbalah pura, sin explicación hasídica. Aquí es donde entra el hasidismo, que si bien se basa en gran parte en la Kabbalah, se expresa en forma sintética y accesible y que mitiga la posibilidad de ser malinterpretada. Entonces, para resumir esta primera faceta del estudio, digamos, que concluyendo lo que comenzamos la clase pasada, es sí, es un tema de cuidado, sobre todo de mucha mala interpretación, o como dice aquí, depende mucho, si bien es cierto que estas generaciones necesitan este conocimiento, por lo menos de las perspectivas asídicas, entonces es mucho, hay mucha mala interpretación, por eso uno tiene que buscar fuentes correctas. Pensemos objetivamente en esto, no es solamente objetivo cuando es nuestra profesión, nuestra universidad, etcétera. Es como cuando usted presenta un trabajo de investigación en la universidad y sus fuentes son Wikipedia. No le van a tomar en serio. Incluso que Wikipedia tenga un conocimiento, porque muchas veces eso lo editan otras personas, y digamos que tengan algo basado en otro texto, etcétera, pero no puede poner Wikipedia ahí, tiene que buscar de dónde sacó eso, si que quiere investigar, o simplemente desechar esa información y buscar otra fuente sólida, fuente que realmente respalden lo que está diciendo. Lo mismo pasa acá. El hecho que hay una apertura con este conocimiento no significa que debe buscar en cualquier lado. Ya, mi recomendación es precisamente en este tema lo que hace Jabal. Jabal explica también una visión hasídica, incluso profunda, de lo que son las 7 leyes, pero también requiere interpretación, de explicación más bien. Y hay pocos libros que en su momento, la próxima clase, vamos a hablar, ya nos vamos a centrar directamente en la Hasidut, y vamos a ver precisamente algunos textos que pueden ayudarle. Me ofrezco a solucionarle sus dudas también en la medida que deseen y en la medida de mi tiempo. Pero la verdad que el hasidismo no puede ser subestimado. Tiene mucha profundidad y también tiene muchas cosas que aclara y que trae precisamente alegría al alma de ir solucionando cosas. ¿Ya? De hecho, como hay una carta donde el Baal Shem Tov mismo explica, yo creo que ya lo hablé, pero lo voy a mencionar nuevamente, que por allá en Rosh Hashanah, en el año de 1746, eh, el Baal Shem Tov en sus meditaciones profundas se elevó a las esferas espirituales y entró a la cámara donde está el alma de Mashiach y le dijo, al palacio donde estaba Mashiach, le dijo, ¿cuándo vendrás, maestro? Y él le contestó, esto debería bastarte para saberlo. Habrá un tiempo en que tus enseñanzas serán divulgadas y reveladas al mundo y tus manantiales habrán manado hacia el exterior. O sea, en ese tiempo que esta revelación de la Hasidut se dé, como se está dando, Mashiach va a venir. O sea, porque palabras, Mashiach dijo, cuando los manantiales de la Hasidut se dispersen en todas partes, pues entonces voy a llegar. O sea que eso es lo que está pasando. Precisamente esta apertura que hay, yo mismo he cambiado un poco mi posición con respecto a no agidas en cuanto a estos temas. Los que me conocieron de años, yo era muy cerrado con el tema, muy como más de la Hasidut, ciertas cositas, pero bueno, me he abierto a otros temas, tengo otros cursos también, pero sobre todo gente que ya viene estudiando conmigo de años y ya hemos estudiado, como dije, bastante lo que es la halajá. Tienen muy claro lo que es el estudio de la halajá, de las 7 leyes, y entonces hoy avanzamos a un proceso de autocorrección, y en eso también está basado mi libro Descubriendo tu luz interior. Entonces, este conocimiento eh, es necesario para esta generación y lo debemos abordar desde lo que es la Hasidut. Bien, ahora, otro artículo que de hecho saco de la página de Chabad se titula ¿Es kosher la Kabbalah para los no judíos? Esa pregunta también. Ahora ya hablamos, venimos del todo el mundo, es decir, judíos y no judíos, esto es para todo el mundo. Antes no lo era. Antes era para unos pocos. Incluso algunos decían que tenían que cumplir 40 años, pero no solamente por la edad, sino 40 años de estudio y de profundización en la Torah revelada para poder seguir a, a este conocimiento místico. El Gaón de Vilna opina diferente. El Gaón de Vilna dice que de joven una persona debe estudiar Kabbalah.
O sea, hay diferencias también en esto. Incluso el Arizal, el Área K2 murió a los 38 años y nunca llegó a los 40 años. ¿Ves? También el Ramjal murió menor de 40 años. Entonces, no es literal que una persona tenía que cumplir 40 años, se refiere que, pues, lo que quiere decir, pocas palabras, que tenía que profundizar en sus leyes prácticas, conocer la Torah revelada. Y sobre esto, de este aspecto general de todo el mundo, ahora viene la pregunta un poco más específica. ¿Es esto permitido? ¿Es kosher para los no judíos? ¿Es apto para los no judíos? Y es sorprendente la visión que los rabinos contemporáneos tienen sobre esto. No me refiero a cualquier rabino, me refiero a los rabinos que son cabeza de Israel, son gente muy importante, gente muy sabia. Esto ha cambiado, por eso de la apertura en la que estamos. Miren lo que dice, por ejemplo, en este artículo, el rabino Shemuel Eliyahu, que es perdón, que es rabino en jefe de la ciudad de Safed, en Israel. Los que saben, Safed es la cuna de los grandes cabalistas. eh, Antaño es una ciudad muy conocida por esto. Y ahí tenemos a un gran rabino, jefe de toda esta comunidad. Y ¿qué dice él? Dice que el estudio de Kabbalah por no judíos puede ser positivo, entre comillas, pero solo si se hace de manera apropiada. En el mundo judío va a haber personas que difieren de esta opinión. Yo no difiero de esta opinión porque eso es lo que la Hasidut para nosotros, es ese conocimiento de una manera sencilla, sintetizada, resumida y aplicada a la vida. Pero mira lo que dice, puede ser positivo. ¿Y por qué positivo entre comillas? Porque depende con la intención con que la persona lo estudie y depende también cómo lo está haciendo, ya con qué orientación. Y durante una entrevista a un medio popular de comunicación, Rabbi Shemuel Eliyahu dijo: creo que el estudio del Zohar por los gentiles, como el fenómeno común que vemos hoy en el que músicos no judíos y comediantes estudian Kabbalah, es un fenómeno positivo siempre que se haga de la manera correcta. Explicó explicó que no debería ser solo por una cuestión de curiosidad, sino una búsqueda genuina de la Torah de vida. Y otra cosa importante que en este artículo se trae, de que es que se disparó la venta de los libros de Kabbalah y según el Meir Bar-El, que es el subdirector de la Asociación de Fabricantes de Israel, las exportaciones de dichos libros se triplicó en los últimos años debido a un despertar mundial del estudio de la Kabbalah. Informó que en el año 2005 se exportaron 35 millones de dólares en textos de Kabbalah a todo el mundo, que el total de exportaciones de los libros sagrados judíos en 2005 creció en 119% con respecto al año anterior y totalizó un 70% de todas las exportaciones de libros de Israel. Incluso dijo que no hay suficientes impresores profesionales en Israel para satisfacer la continua demanda de libros sagrados de Israel y que son necesarios más cursos de capacitación. Entonces, vuelvo al tema, es un fenómeno, no es casualidad, todo está pasando por algo, pero ¿cuál es el punto? No está mal que una persona tenga interés en esto. Lo que está mal es que se ponga a satisfacer ese interés de manera autodidacta, sin ningún tipo de orientación, buscando solamente en páginas, leyendo, no directamente con un maestro que le enseñe, por lo menos Hasidut. ¿Ya? Yo por lo menos le digo con sinceridad, Zohar no sé, nunca me he metido a estudiar Zohar o a leer Zohar, no me siento preparado todavía para eso, o sea, no he tenido tampoco una versión del Zohar con comentarios, porque el Zohar no se puede, he visto versiones sin comentarios y ahí está el problema, o sea, uno se pone a fantasear con cosas y no entiende todo lo que está pasando allí, ¿ya? Entonces yo lo hago porque trato de ser, digamos, correcto conmigo mismo, o sea, yo no me siento, no he tenido alguien que me oriente sobre el tema, eh, puedo ser prudente con el tema, pero no me acelero a estas cosas. Yo me enfoco mucho en lo que es la Hasidut, y la Hasidut cita muchas veces algunos discursos hasídicos, citan al Zohar, citan al Eshaim, pero prefiero leerlo de las palabras de mis maestros, los Rebbeim de Chabad, que lo explican, no solamente lo traen las citas, sino que las explican. Pero entonces el punto es que según el gran rabino de Safed, esto puede ser positivo porque puede traer un cambio positivo en las personas
pero siempre, por eso la aclaración, si se hace de manera correcta, y con orientación es la manera correcta también, eso es importante. También conozco personas que no les gusta este tema, no les gustan estos temas místicos, les gusta más la halajá, etcétera. Entonces, eso es cuestión también de lo que su alma siente, ¿no? No es que también entonces yo tengo que forzar a la gente porque es que Rabino dijo que la hasidud es necesaria, entonces tengo que forzar a todo el mundo. No. Eso es en la búsqueda personal de cada quien. Si alguien quiere comprender un poco, entonces que busque orientación, que busque precisamente un maestro que le conduzca mucho en esta parte que, como yo lo veo, es una manera de corregir las cualidades también, no solamente por saber, sino para empezar a corregir cualidades, para empezar entonces a trabajar en nuestro crecimiento personal. Y en eso lo enfoqué yo en mi libro y estoy compartiendo videos sobre las reflexiones del Sefirah Omer. Ahorita después de la clase voy a hacer la reflexión del conteo de hoy. Entonces, eso es importante. Ya la próxima clase vamos a tratar de abordar ya entonces por lo que es la Hasidut, cuál puede ser la perspectiva de la Hasidut que puede ser abordada para no ágiles también, ya qué libros recomendados se pueden hacer, cómo poder estudiarla, etcétera, para ir incrementando en ese proceso digamos, de refinamiento personal. Entonces, por el momento, pues aquí concluimos toda esa parte introductoria de ese deseo y lo importante que puede ser que esto se está dando eh, y los cuidados a tener, también saber lo que ha pasado en Israel por estas cosas también y a pesar de que hoy hay una apertura, pues saber entonces la manera correcta de hacerlo. No sé si tienen alguna pregunta respecto a lo que hemos hablado el día de hoy, entonces les escucho. Creo que don José había alzado la mano. Ah, sí. Sí, doña Claudia. Buenas noches, Rabino. Gusto verle, bueno, y tenerlo en el estudio como siempre. Me contenta Noches. mucho. Y bueno, y más que todo las luces que usted nos está dando con relación a eso. Yo hace 2 días vi en Facebook un misionero que justificaba que el Talmud habla de su ídolo. Ajá. Entonces, imagínense, yo mientras lo estoy escuchando a usted, digo, si se malinterpretado, y si la Torah la han puesto a su medida, ¿cómo será la Kabbalah y el Talmud? Por ejemplo, Así es. yo me considero ahorita que por lo menos yo no tengo ningún interés en la Kabbalah. Podría que usted me diga algo básico de la Kabbalah. Ah, bueno, perfecto, sí, me gustaría, pero me imagino que nosotros como noágidas, primero debe ser el plato fuerte, es la Torah. Y como usted está diciendo, los 7 principios de Noé, los 7 mandamientos. Entonces, Sí. imagínese, o los 13 principios de la fe. Imagínese si nosotros no somos duchos en eso y vamos a escalar otro piso más y ni siquiera sabemos en dónde estamos en el primero. Ujú. Entonces, por ejemplo, yo como no ágida, para mí ahorita la Kabbalah, mucho respeto a quien lo haga, pero no, aceptaría lo básico, pero no es mi plato fuerte. Mi plato fuerte, como Claro. tú estás diciendo, primero los 7 preceptos y bueno, ir escalando los peldaños para uno ir con ese crecimiento. Y bueno, y cuando yo no lo tenga alto, digo, ah, bueno, sí, ahora sí me toca la cabala, pero ahorita no creo, por lo menos yo personalmente no Sí. lo creo como mi terra. Y gracias, Ra, nuevamente por este estudio. Así es, no, te tienes toda la razón, así debe ser, así debe ser. Lo que pasa es que hay personas que de pronto sí tienen ese impulso y no se, digamos que no se controlan y hay una respuesta para ellos también, pero tiene que ser, como lo decíamos, dirigida, orientada y precisamente de acuerdo a la persona también, porque tampoco cuando hablamos, bueno, Kabbalah también es Torah también, pero decíamos que lo mejor abordar desde la Hasidut y hay mucho que hablar. Por ejemplo, hablar desde el libro Así una vida plena de sentido, la gente pensará que de pronto eso no es Hasidut, pero es todo Hasidut. Habla precisamente de ese proceso de cómo entendernos en nuestros conflictos personales, de parejas, sociales, lo que sea, de crecimiento, cuando tenemos educación de los hijos, todo eso. Entonces, todo eso, Hasidut, es un conocimiento que viene precisamente fundamentado en la Kabbalah, pero que no está hablando allí de cosas cabalísticas. Está hablando de la vida cotidiana, de nuestras luchas personales. Entonces, sin duda, ese tipo de cosas pueden ayudar, pero no así como de pronto otras personas lo ven, que hablar de Kabbalah es meterse a que meditar en nombres y
y meterse entonces acá a estudiar el Zohar. O sea, de esa manera, obviamente no está bien. Ahí sí es lo que usted dice también, como meterse en cosas que no, cuando no han profundizado en sus 7 leyes como se debe. Entonces, sí se necesita este mensaje de la Hasidut, pero no necesariamente hablando de Sefirot, ni hablando, sino todo. La Hasidut tiene también profundidades, también tiene cosas básicas, prácticas y también otras cosas ya un poco más profundas y obviamente todos abordando. Pero sí es cierto lo que usted dice, mucha gente incluso utiliza el Talmud o incluso hay gente que según leyendo el Zohar supuestamente encuentran ahí presente en el texto del Zohar a ese falso Mesías. Entonces sí es cierto. Al final de cuentas va a pasar mucho eso que la gente confunde, pero la persona que es seria consigo mismo, como usted lo está comentando, uno dice, bueno, yo voy con calma, estudio esto y si tengo una duda de esto otro, pregunto. Y si quiero aprender un poco más, pues aquí hay un curso con tal o cual rabino, pero no un curso virtual, sino un curso, o sea, no me refiero a que solamente a los videos de YouTube, sino que tenga interacción con el rabino para que le vaya aclarando las dudas. Entonces, eso puede ser bueno, pero no a la propia interpretación, por muy inteligentes que seamos, porque precisamente si una persona no ha depurado bien ese tema de idolatría, incluso se puede confundir y termina diciendo, ah, aquí te está hablando de fulanito, el falso Mesías. Entonces, sin duda, como usted dice, es importantísimo ir poco a poco, paso a paso y fortalecerse en el tema de la Torah revelada, la halajá. Por acá tienen, antes de la pregunta del chat, que están escribiendo por ahí, vamos a dar la palabra también a la señora Rosa Cerqueda. Adelante. Sí, buenas noches, Raf. Buenas noches. Raf, con respecto a lo de la Cábala y el Zohar, eh, ¿estos son libros que se prestan a adivinación o es que muchos charlatanes lo han tomado y se dedican a hacer adivinaciones con la Cábala? O es que la Cábala Sí. se presta para hacer ¿Cómo entiende adivinaciones? usted adivinación? ¿Cómo lo entiende usted? O sea, O ¿qué define sea, usted por adivinación? Adivinación. Ujú. adivinaciones, o sea, predecir el futuro y hacer cosas sobre la Sefirot y el árbol de la vida y una cantidad de cosas que los charlatanes, pienso yo que son charlatanes, pero de pronto yo estoy equivocada, ¿no? O sea, para mí todo eso es Sí. charlatanería. Bueno, precisamente en ninguna parte seria del judaísmo, ni por mucho que sea Zohar, que es un texto sagrado del judaísmo, hacemos adivinaciones. En ninguna parte, o por lo menos predecir el futuro. Nadie hace eso. Si usted ve a alguien tratando de predecir el futuro, incluso con numerología, incluso con la letra de hebreas, incluso que te fundamente con versículos, no sé qué, o sea, nosotros no, un judío serio no anda prediciendo el futuro. Nadie hace eso. Ya, no estamos aquí para predecir el futuro ni con numerología, ni que porque mensaje oculto de los números o que no estamos, no se hace eso. Primero, Sí, si una persona hace eso, definitivamente es un charlatán, como dice usted. Ahora, adivinación, como lo que se entiende como adivinación, como tratar de encontrar cosas, eso está prohibido también en la Torá para judíos y no judíos, el tema de adivinación, el tema de consultar eh, muertos o cosas así, que sabemos por la Torá misma, el Talmud nos explica que ciertas cosas son ciertas, pero está prohibidas hacerlas. Entonces, adivinación no se hace. O sea, o el Talmud habla, o incluso la Kabbalah habla de Sefirot, de las cualidades, del árbol de la vida. Sí, todo ese conocimiento se habla, pero que una persona venga a utilizar ese conocimiento para adivinar o para predecir el futuro o porque habla de Sefirot, entonces ya está hablando de Kabbalah, no, ese es el tema. Es precisamente eso lo que ha causado mucha gente por allí con estos grupos que venden la Kabbalah o gente que no le cuesta nada abrir un grupo, un canal de YouTube y ya se ponen a enseñar Kabbalah supuestamente, entonces confunden, pero no necesariamente están hablando lo correcto. Ahora, eh, pueden utilizar términos que sean correctos en la Kabbalah, como el árbol de la vida, como la Sefirot, como los mundos o los Olamot, etcétera, son todos conceptos que no se lo inventó nadie, está escrito en los libros de Larissa, después de su discípulo, de Letz Haim, etcétera. El problema es que una persona que no tenga buenas bases o que no esté bien orientada, obviamente se va a ver confundida con estas cosas. Y sí, es cierto que hay muchos charlatanes por allí y de pronto
La única manera que tenemos de combatirlo no es cerrarle los canales, no podemos hacer eso, sino enseñar lo que es correcto. Y hay rabinos que se esforzaron en eso, como el rabino Aryeh Kaplan también. Se esforzaron en escribir libros de una manera entendible y que enderezan esa falsa enseñanza de la Kabbalah. Entonces, el Zohar es un texto sagrado del judaísmo. Es parte de la Torah, pero esta Torah oculta. El Zohar es un texto muy encriptado, por decirlo así. Usted puede leer, pero realmente no está entendiendo el verdadero mensaje del Zohar. El Zohar puede contar un relato, pero hay algo más allá del relato. Entonces, si bien son textos sagrados, son textos aptos y son textos del judaísmo, pues cada quien al final coge y puede enseñar lo que quiere de allí y por eso uno tiene que saber gestionar la información y saber alejarse de lo que no es correcto. ¿Okay? Pero adivinación no hacemos, ni predecimos futuro, no hay profecía, la profecía se acabó. Eso también tiene que saber, la profecía se acabó. Y por el último profeta, cuando se cerró el periodo de profecía, fue Ezequiel, de no tenemos profecía hoy, no hay profetas en Israel, entonces nadie puede estar profetizando ni adivinando cosas. Eso son puros charlatanes. Perfecto, Ram. Me quedó muy claro. Muchas gracias. Sí, bueno, gracias. Una pregunta. Adelante, Claudia, y después tenemos De, a Andy. de hecho, anoche estábamos leyendo la Parashá Kedoshim y ahí menciona todo Ujú, el tema de la adivinación y todo el tema de, pues que ujú, ahí está claramente explicado, lo leíamos anoche. Rap es claro, como claro. es contraproducente eh, que en este momento el pueblo judío esté abierto a enseñar, pero como usted lo dijo al principio, la gente está en un periodo de adormecimiento, o sea, es como contraproducente, ¿no? Ujú, Porque ya que ustedes están sí. aperturados para enseñar, pero pues súper que, bueno, es así porque Dios lo quiere que sea así, Ujú. pero si todos hiciéramos como esa tarea de buscar esa espiritualidad, creo que sería mucho mejor. Claro, claro. No diría que es contraproducente, sino que es necesario, porque es que el tema es que este conocimiento lo está tomando mucha gente, digamos, y lo está tergiversando o explicando a su manera. Entonces el judaísmo tiene que hacer algo, o sea, de lo que es la fuente, digamos, real de los sabios y todo, el judaísmo tiene que hacer algo. Y por eso también empezamos pues, a difundir, creamos canales, hay mucha enseñanza hasídica también sobre ciertos temas. Eh, entonces se hace aquí como una manera de tratar de poner orden, pero hay que tener en cuenta una cosa. Al final de cuentas existe la libre elección de cada quien. Por mucho que tú le estés diciendo esto no lo debes hacer, esto no, al final de cuentas una persona puede hacer lo que quiera detrás de cámaras, por decirlo así, en su casa, en lo que quiera. Entonces es donde primero cuando una persona entiende que su proceso va creciendo, sabe muy bien alejar lo que es negativo. ¿Ya? Y sabe dónde decir, bueno, no, hasta aquí sé, yo no me meto más allá. Pero en verdad no podemos nosotros estar como, digamos, encima para vigilar qué hace o qué no hace, porque al final de cuentas cada persona responde delante del creador, pero una agida que esté buscando la manera correcta de crecer, eh, se va a enfocar primeramente en lo que tiene que hacer, en vez de andar pensando en Sefirot. ¿De qué sirve la Sefirot si come parte de un animal vivo? ¿Ya? ¿De qué sirve la Sefirot si está robando? O sea, o sea, al final de cuentas está sucumbiendo a sus emociones. Sigue en un comportamiento parecido de las religiones, con la única diferencia que ya no cree en la religión, pero se sigue comportando con las emociones, no busca realmente que el intelecto prevalezca, que la lógica, que el estudio bien ordenado prevalezca. ¿Ya? Con esto comparto algo interesante que escuché de alguien que compartió un video en redes y era uno de estos líderes católicos, o sea, estos mal llamados sacerdotes, que estaba precisamente comentando algo de la parashá Metzorah, donde habla del leproso. Y él estaba diciendo que ahí estaba escrito que, que la persona tenía que ir donde el sacerdote.
¿ya? Y que por eso los cristianos evangélicos estaban equivocados, se llamaban cristianos, pero no seguían las órdenes de su fulanito, porque ellos no reconocían al sacerdote como autoridad. Pero ahí mismo estaba escrito y estaba citando a Levítico, de que la persona tenía que ir al sacerdote para perdón de los pecados, así como el leproso. Entonces yo me sonreí y decía, wow, mira cómo se basa en algo y la gente le aplaudía y decía, wow. Entonces, es la ignorancia, ¿no? O sea, ellos se proclamaron a sí mismos como sacerdotes y sí es cierto que el texto habla de los sacerdotes, del Cohen, pero no es el sacerdote que ellos entienden que son sacerdotes, primero. Segundo, el leproso no iba a confesar sus pecados porque está hablando del tema de la confesión, pero sí es cierto que el Cohen revisaba las manchas y le declaraba puro, pero en ninguna parte dice que le perdonaba los pecados pero vio cómo toma la gente argumentos que son ciertos de la Torá y los tergiversan según su lógica. Pero nosotros tenemos una tradición. Y creo que lo comenté aquí, lo comparto nuevamente. Llegó una persona, un día yo estaba en la sala de mi casa, iba a empezar a rezar y llegó una de estas personas que van todos los domingos visitando las casas, ¿no? Pues tratando de llevar el mensaje de su religión. Y entonces me decía, se sorprendía por el apellido digo, por mi nombre también. Entonces yo le dije, no, sí, soy judío. Y empezó a hablar y se sorprendió mucho y que le pareció muy interesante. Y me decía que si yo había estudiado a profundidad la palabra de Dios. Yo le dije, claro que sí. ¿Quién más que el pueblo de Israel que tiene más de 3000 años con la tradición y que recibió el pueblo en el Sinaí, recibió la Torá y la explicación desde Moisés y tenemos toda una tradición de 3000 años de estudio? Claro que lo hemos estudiado a profundidad dentro de lo que yo puedo, porque esto es un océano, te puedo decir si lo he estudiado con profundidad. Entonces, lo que pasa es que las religiones surgen de la Torah escrita. Ellos robaron, por decirlo así, tomaron la Torah escrita y la tradujeron, la tergiversaron como quisieron, pero no tienen la tradición. Y en la tradición se necesita entonces la explicación. Entonces, el punto es que nosotros tenemos que informar, o sea, tenemos que no simplemente decir la gente está confundida, sino, bueno, no vamos a pelear con nadie, vamos a confrontarnos. Los famosos videos de judío enfrenta, yo no comparto eso, la verdad. Eso no es la manera de actuar según lo que los sabios enseñan. Pero el tema es que me enseñó un día mi rabino, ¿no?, de bendita memoria, me decía, la única manera de actuar es enseñar lo correcto, lo que se debe, ya que cada quien decida. O sea, nosotros no vamos a convencer a nadie, pero sí tenemos que enseñar lo correcto y que cada quien decida. Entonces, sí, es cierto que se tergiversa, pues eso siempre pasa cuando un bien es revelado en este mundo, el mal se pega también y quiere revelarse de allí. Ya, lo vemos con el Internet, lo vemos con otras cosas. O sea, esta revelación mesiánica que se está dando, pues sí, es cierto, viene del lado de la santidad, pero también se pega la clipa, o sea, el lado opuesto a la santidad y trata de confundir. Y ese es el punto donde una persona aprende a depurar cuando sabe cómo depurar. De hecho, en la Parashá Kedoshim, ¿qué dice? Dice, ¿cómo es? Serán santos porque yo soy santo. Yo soy santo. Explican los sabios, ¿qué es ser? ¿Cómo puedo ser santo? Lo dice el libro también Sin la Hadashah, que es un libro que habla sobre las leyes del shohet, del que hace el sacrificio animal. Y dice, en la introducción del libro, dice, cita este versículo, dice, ayer nos ordenó a ser santos porque Él es santo. Dice, ¿y cómo se puede ser santo? Dice, le Abdil ben Ataor, también, quien distingue entre lo puro y lo impuro. O sea, ¿quién es aquel santo que la palabra Kadosh significa también como apartado, como algo ajeno a lo otro? Aquel que sabe distinguir. Entonces, nuestro trabajo debe estar enfocado en eso, en saber distinguir. ¿Y cómo voy a saber distinguir? Cuando yo me estudio, cuando yo me preparo, cuando yo me preparo de la manera adecuada, entonces voy a saber distinguir lo puro o lo impuro. Ya, voy a saber distinguir quién es un charlatán y voy a saber apartarme de ahí y voy a saber distinguir cuando un conocimiento realmente viene de alguien que tiene conocimiento en el tema y que es alguien que es correcto, que es alguien autorizado, que es alguien que tiene Torah. Entonces, uno de los pasos a los que debe llegar el Noahida es precisamente con todo el estudio llegar a distinguir, llegar a identificar, llegar a gestionar la información
y se va a apartar. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar textos que hablen cosas interesantes, pero si la fuente no es correcta, lo mejor que debe hacer uno es cerrar eso y no confundirse. ¿Ya? Entonces ahí es donde la persona tiene que primeramente llegar a desarrollar esa parte de distinguir entre lo puro e impuro, lo bueno, lo malo, y eso solamente se logra con el conocimiento de manera correcta. ¿Ok? Bien, entonces acá voy a leer las preguntas que tengo en el chat y con esto terminamos. Dice aquí, Angie levantó la mano. Adelante, Angie. Sí, Rabino, buenas noches. Es que Buenas quería hacer noches. una consulta. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Sí. Eh, por ejemplo, antes de entrar en el mundo noágida, se decía, bueno, yo decía, yo nací en diciembre y soy Sagitario. Entonces trataba como de buscar como la energía de ese signo. Ujú, ¿Eso está bien decirlo? ¿Está bien buscar esas cosas? Primero. ujú, Segundo, hay un tema que se llama la carta astral. ¿Eso está ujú. permitido? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Está bien que un rabino ofrezca esos servicios o una comunidad haga ese tipo de lecturas? Y Bueno, tercero, mira, señor, sí, dime. Dime. Ujú. y la última le iba a preguntar sobre el libro El Pirkei Avot. La verdad, yo nunca he tenido ese libro, pero me han dicho que es un libro muy bonito. ¿Ese libro se puede estudiar la persona sola o lo tiene que hacer con un rabino que le vaya explicando las partes? Muy bien. Son tres preguntas, muy buenas preguntas. Voy a ver si. Gracias. Espero que no se te olviden. Voy a tratar de abordarlas y de pronto no se olviden las otras. La primera, el tema, como dices tú, como buscar la energía en el tema del signo del zodiaco, cosas así. Mira, hay verdades en la Torah que se han mezclado con mentiras. En el tratado de Shabbat del Talmud, en la última página del tratado de Shabbat se habla sobre el nacimiento de la persona y se habla sobre un poco la influencia de ese nacimiento, o sea, qué predomina, a veces qué elemento predomina, si es el fuego, el aire, y también en alguna otra parte se menciona un poco el tema o sea, el tema de los signos zodiacales, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Que en la Torá, en la misma Torá, sí hay un concepto de estos signos. De hecho, las 12 tribus cada tribu tiene como un animal que le representa. Ya en el caso de Yosef, el toro. Ya, entonces, y así, o sea, sí es cierto que hay un tema aquí que de alguna manera se puede relacionar con este tema del zodiaco, primero. Pero eso no hace que sea cierto lo que se dice por allí o se vende por allí del zodiaco. Ya, de hecho, mucho menos, esto lo han vuelto, esto no es que esté prohibido realmente, son puras tonterías, pero la gente que busca, por ejemplo, en el periódico su signo y dice, estás pasando una situación muy estresante, ya, pero vas a recibir buenas noticias el día de hoy. No dijo nada, pero la gente dice, ay, sí. Entonces, viste, es perder el tiempo porque eso realmente no es lo que realmente la Torah enseña sobre este tipo de cosas, primero. Segundo, lo que la Torah sí enseña, sí hay una enseñanza sobre los signos zodiacales, sí hay una enseñanza de la Torah sobre eso, de los sabios sobre eso, sí hay una equivalencia o alguna manera, algo que nos indica esto en el nacimiento, sí es cierto, pero vuelvo y digo, tiene que ser una persona que sepa el tema y que te lo va a saber enfocar a un nivel comprensible, a un nivel entendible. Pero no es como que te estén haciendo una carta astral, te están viendo como tu masal, como traducimos masal, como tu destino, es una mala traducción, pero como si fuera tu destino, cosas así. Eh, Esto no es lo que hacen, ningún rabino va ¿No a se hacer eso, ningún considera rabino como serio. adivinar el Ujú. futuro? No, 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 no. No, No. de hecho, es todo lo contrario. Según lo que yo conozco, los signos nos indican es el pasado, no el futuro. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque es que tiene que ver la fecha de nacimiento o tiene que ver un poco son como pistas del momento del nacimiento para entender un poco ciertas cosas que de pronto uno tiene que trabajar, ¿ya? Pero no está enfocado al futuro. El futuro nadie lo sabe y nadie, como decía, nadie está adivinando nada. El que haga eso de adivinar o es un charlatán o es una persona que está haciendo algo prohibido, ¿ya? Entonces no hay ese tipo de cosas.
todo este conocimiento nos ayuda un poco, a veces, tampoco es un conocimiento necesario, obligatorio, que tengo que saberlo, la verdad, ¿no? Eh, pero sí, digamos, el enfoque es tratar de comprenderme un poco y tratar de mejorar. De eso se puede hablar de eso. Ahora, si una persona ofrece como carta astral o adivinación, eso no es kosher, no es nada apto. Ahora, sí sé que hay rabinos que enseñan un poco este tema con ese título, lo he visto como carta astral de tal cosa, pero sé que son rabinos que son serios y seguro que si entras al video no es que te va a leer una carta astral, no es que te va a hacer como definirte tu futuro o cosas así, de seguro que no, o sea, pero son indicaciones de pronto relacionadas con nuestra alma que nos pueden dar pistas. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que me entiendas. El día, según el día de nacimiento, ahí lo que dice el Tratado de Shabbat al final, el día domingo, que en el hebreo nunca se llama domingo, esto más acá, pero en hebreo decimos Yom Rishon, el día primero, que se creó, día primero de la creación que se creó, dice la luz y la oscuridad. Entonces, una persona que puede mirar su fecha de nacimiento en el calendario hebreo, primeramente hay que tener en cuenta. Por ejemplo, pues, un paréntesis. En el calendario gregoriano que utilizamos todos, pues, secularmente, los signos zodiacales, ¿cómo están? Empiezan como en un mes y terminan en el otro, ¿cierto? Ya. Desde enero tal a febrero tal. O sea, están como por un lado un partido, vamos a decirlo así. En el calendario hebreo no es así. En el calendario hebreo son 12 meses y cada mes es un signo. Ya. Cada mes es un signo. Por eso es que al hacer la equivalencia con el calendario hebreo, queda como partido en el calendario gregoriano la fecha o el mes del signo. Ahora, ¿qué dice con el nacimiento? Bueno, si la persona nació el lunes, domingo, perdón, lunes, no, domingo. John Rishon se creó la luz y la oscuridad. Entonces son personas, eso da pistas del tipo de personalidad. A veces son personas que tienen una idea generalmente son líderes, son creativos, pero muchas veces pueden ser líderes hacia lo malo, hacia la oscuridad, o líderes hacia lo bueno. Entonces, cuando esto algunos sabios lo comentan como una idea de tratar de comprendernos digamos, como un rabino lo dice, no lo escuché un rabino como decir cómo estaban las manecillas de reloj en el momento que nacimos, es decir, cuál son algo en tu nacimiento que te indica un poco sobre tu alma y tener que trabajar también los elementos, etcétera, si es tierra, fuego, aire. Pero esto no es una predeterminación, esto no es que si tú tienes esto, tú eres así. Porque he escuchado gente que dice, no, yo soy así porque imagínate, yo soy escorpión. Qué tristeza con esta gente y hacen casilla con eso, no buscan ni siquiera mejorar. O sea, ese es un problema con estas cosas. Entonces, yo creo que sí se puede confundir la gente y necesita una orientación. He visto rabinos muy serios con el tema hacen videos sobre esto, o por lo menos invitan a participar a gente. Y te seguro, yo no he entrado, pero te seguro que por los rabinos que yo sé que son, no van a ir a leerte una carta astral o prepararte algún signo zodiacal, no van a eso, ni a adivinarte el futuro. Entonces, hay un malentendido o se puede malentender con lo que ya se vende por allí de estos temas y es un problema. Eh, por eso hay que se indica, se enseña de manera correcta lo que sea necesario para la corrección personal. Ese es el objetivo de todos nosotros aquí, de mejorarnos como personas. La segunda pregunta era sobre qué. No, la tercera rabina sobre el libro El Pirkei Avot. Pirkei Avot es un libro Que si se que puede tiene leer enseñanza. solo o hay que leerlo con un rabino que vaya explicando las partes. Mira, Pirkei Avot no es tan complejo, o sea, es algo que se podría leer solo. Sin embargo, mi opinión personal, muchos de los comentarios que hay del Pirkei Avot son enfocados a veces a judíos, porque son comentarios que se hicieron en la época en que solamente estaban buscando pues, difundir esta información entre judíos. Hoy estamos en una época donde también la pregunta es cuál es el mensaje aquí para el Noajida en ciertas cosas. Sobre esto yo estoy dando unas clases con la Fundación Ora Jaim y en su canal de YouTube pueden encontrar las clases que estamos dando también, cada dos clases al mes también. Y ya llevamos lo estamos avanzando y de hecho, Besrat Hashem, de ahí pienso sacar un comentario. Yo trato de enfocar las clases a noajidas y judíos. Ya hay cosas que voy aclarando cuál sería la perspectiva eh, judía o najida, perdón, en esa enseñanza.
etcétera. Entonces ahí les invito a ver esas clases también de Pirkei Avot, que trato de hacer como ese plus de explicarle la enseñanza también al Majida en esas clases. Pero hay una segunda pregunta también, ¿no? Que no sé si me olvidan. Ujú. Tiene el micrófono cerrado. La primera era sobre el signo, Ujú. la segunda era sobre la carta astral, que ya está Ah, respondida, y ok. la tercera era sobre el círculo. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a proceder a las preguntas rápidas que están aquí en el chat y terminamos. Dice aquí Gustavo Vidal, dice, ¿verdad que enseña las Hasidut? ¿Cuál es su enfoque? Esa en eso lo vamos a ver en la próxima reunión acá con Bridolan. La señora Sori dice, también hace meditaciones supuestas, tal vez eso es otra cuestión que he visto, o sabemos que son supuestos, sí, claro, o sea, como decía, mucho de esto que se vende son cosas que no son ciertas. Dice la señora Lourdes, buenas noches, Rami, increíble cómo detalles que pasan tan desapercibidos para la persona común, como el ponerse los zapatos, pueden mandar un mensaje, como en el caso de delatar a un embustero y así cosas. Exactamente. Creo que el mensaje ahí en ese resumen es lo que decíamos, de saber, el que estudia a profundidad y como se debe, sabe distinguir entre lo puro y lo impuro, es decir, entre lo que no es correcto y lo que es correcto y sabe alejarse de lo malo. Y Carlos dice acá por último, dice Rap, después que una persona haya estudiado los 7 preceptos y deje de estudiar, ¿tendrá alguna consecuencia? Un saludo muy especial de San Antonio de Sucre. ¿En qué país es esto? No sé si es Ecuador, no sé. Eh, o es aquí Colombia, no sé. Bueno, con respecto a dejar de estudiar, eh, no tienen ningún pecado, vamos a decirlo así, porque no tiene el Nojida una obligación, una misbah, como un precepto de estudiar Torah, como si lo tiene el judío. El judío que deje de estudiar Torah obviamente está haciendo mal, porque es un precepto para él. El Nojida no lo tiene como un precepto, pero no está pecando si deja de estudiar. Sin embargo, al final de cuentas se está a sí mismo perjudicando, porque también el Pirkei Avot, justo el Pirkei Avot dice que quien no aumenta sus conocimientos los disminuye. Es decir, una vez piensa que si deja de estudiar me quedé con lo que ya sé, y no es así, se olvida incluso lo que se sabe. Entonces, una persona hay que mirar también por qué dejó de estudiar. O sea, está desmotivado, encontró algo, está pasando por una situación difícil, porque siempre se puede ayudar a esa persona, a pesar de que no es una obligación. Si la persona quiere buscar una orientación, pues se le puede dar una orientación. No tiene que estudiar todos los días, pero sí se supone, por lógica, que si una persona se acerca a estos preceptos y se acerca al monoteísmo y se acerca al Creador con su obligación como una ajida, pues es para crecer, más allá de los preceptos, ser una mejor persona. Y vuelvo y repito, si una persona no estudia, pues va a estar a merced de la confusión y de cualquier embaucador por allí. Entonces, él mismo se está descuidando, a pesar de que no es un precepto, y no hay como un pecado, no hay nada de esto, pero sí consecuencias pueden haber, obviamente. Una persona que no eh, va a perder lo poco que aprendió y segundo va a andar por la vida tropezando sin el conocimiento que le permita actuar de manera correcta ante las situaciones que Hashem nos pone en la vida. ¿Ok? Bien. Bueno, vamos a dejar ahí Gracias. muchísimo el espacio. La próxima clase de Hashem vamos a hablar sobre lo que las ha sido, vamos a enfocar en eso y ya pasaríamos a otro tema. Entonces, los dejo por hoy, que Gracias, tengan una Raf. bonita noche, una excelente semana Igual. y bueno, que pasen muy bien. Gracias, Rap. Chao, Muchas chao. Gracias, Raf. Bueno, Muchas chao, gracias. chao. Muy amable. Gracias. Bueno. Gracias a todos. Feliz noche. Bendiciones para todos. Gracias a todos. Bendiciones. Feliz noche. Que estén muy bien. Feliz noche. Ok.